Hay momentos en la historia donde la humanidad parece perder su rumbo, donde la oscuridad avanza sin pedir permiso, y el miedo se vuelve un idioma que todos entienden. En esos momentos, Dios levanta voces. Voces que no gritan, sino que oran, que no dominan, sino que aman. Una de esas voces fue la de un hombre nacido en un pequeño pueblo de Polonia, que conoció el frío de la guerra, el silencio de la pérdida y la dureza del sufrimiento humano. Pero también conoció el calor de la fe, la ternura del perdón y la fuerza de la esperanza. Ese hombre, más adelante, sería llamado el Papa del pueblo, el Papa viajero, el gigante de la fe. Pero antes de los aplausos y los balcones de Roma, hubo un joven que caminó entre ruinas, que rezó entre sombras, y que soñó con un mundo donde Cristo fuera el centro de cada corazón. San Juan Pablo II no fue un héroe construido por la historia. Fue un testigo cincelado por el dolor. Perdió a su madre, a su hermano y a su padre antes de cumplir los 21 años. Vivió bajo la ocupación nazi, vio cómo su patria era desgarrada, y sin embargo, en medio de todo, eligió creer. Eligió amar. Mientras otros veían ruina, él veía oportunidad de redención. Mientras otros gritaban venganza, él susurraba misericordia. Fue un hombre que entendió que el sufrimiento no es un castigo, sino un camino hacia la santidad. Que la fe no se demuestra en los templos llenos, sino en el alma herida que sigue confiando. En cada gesto, en cada palabra, en cada mirada, San Juan Pablo II reflejaba una certeza inquebrantable, que Cristo no abandona, aunque todo parezca perdido. Sus pasos resonaron en todos los rincones del mundo, desde las favelas de América Latina hasta los campos helados de su Polonia natal. Su voz clamó contra las ideologías que negaban la dignidad humana y proclamó sin miedo que la vida es sagrada, desde su inicio hasta su final. Y aun cuando su cuerpo se fue debilitando, cuando la enfermedad lo hizo temblar ante los ojos del mundo, su alma no dejó de brillar. Porque su fragilidad se volvió testimonio. Su cruz se transformó en altar. Y su silencio, en un eco que aún hoy nos llama a mirar hacia lo alto. Esta es la historia de un hombre que fue padre, pastor, filósofo, poeta y testigo de Dios. Un hombre que nos enseñó que no hay muro que resista a la verdad, ni dolor que apague el amor de Cristo. Esta es la historia de Karol Wojtyła, el santo que enseñó al mundo a no tener miedo. Cuando el mundo pensó que la fe se apagaba, un hombre anciano, tembloroso, se asomó al balcón de Roma y habló con el poder de un profeta. Su voz, quebrada por la enfermedad, aún resonaba con la misma fuerza con la que un día desafió a los tiranos, a los muros y a las mentiras del siglo. Era un cuerpo debilitado, sí, pero dentro de ese cuerpo ardía una fe indestructible. San Juan Pablo II, el Papa del siglo XX, no fue un espectador de la historia, fue su protagonista. Nació en una tierra herida por la guerra y los totalitarismos, pero se levantó como una antorcha que iluminó al mundo entero. Durante 26 años de pontificado, abrazó pueblos, habló 104 lenguas, visitó 129 países, y se convirtió en el rostro de una iglesia que volvía a salir a las calles. Pero antes de ser el Papa viajero, antes de ser santo, fue un joven llamado Karol Józef Wojtyła, que simplemente quiso amar a Dios en medio del dolor. Desde sus primeros años, la vida lo golpeó con una dureza inexplicable. Perdió a su madre siendo apenas un niño, a su hermano cuando apenas entendía la muerte, y a su padre mientras el mundo ardía en guerra. A los 21 años quedó completamente solo. Solo, pero no vacío. Porque en ese silencio, en esa soledad que para muchos sería desesperación, Karol descubrió una presencia, la de Cristo que no lo abandonaba. Y desde entonces, su vida se volvió un diálogo constante con Dios. Un diálogo hecho de preguntas, de noches oscuras y de pasos firmes hacia la cruz. Mientras los nazis tomaban Polonia y las universidades eran cerradas, él trabajaba en una cantera, empapado de sudor y polvo, meditando en los salmos que recitaba de memoria. Entre las piedras del trabajo forzado y el miedo a la persecución, comenzó a nacer el sacerdote, el poeta, el filósofo, el pastor que más tarde abrazaría al mundo. Cuando fue elegido papa en 1978, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por comenzar. Un pontífice venido del este, de un país bajo la opresión comunista, se asomaba al balcón de San Pedro y decía, con una voz firme que atravesó el miedo de toda una época: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Aquellas palabras no fueron un discurso, fueron una declaración de guerra espiritual. Porque ese no tengan miedo no era solo para los cristianos, era para el mundo entero, para los que dudan, para los que sufren, para los que ya no esperan. Y así comenzó un pontificado marcado por el coraje, por la ternura, por una humanidad desbordante.
San Juan Pablo II besó la tierra de cada país que visitó, abrazó a los enfermos sin miedo, habló con los poderosos sin temor, y siempre tuvo tiempo para mirar a los ojos a los más pequeños. Detrás de cada gesto suyo había un mensaje: que el amor es más fuerte que el odio, que la verdad no necesita gritar, y que el sufrimiento, vivido con fe, puede transformar el mundo. Su vida fue un evangelio en movimiento. Sus palabras, un faro para los que buscan sentido en medio del dolor. Y su ejemplo, una invitación a recordar que la santidad no es cosa de perfectos, sino de quienes se dejan amar por Dios. Esta es la historia de un hombre que cambió la historia moderna, no con ejércitos, sino con un rosario. De un papa que derrumbó muros, que habló de perdón cuando el mundo pedía venganza, y que enseñó que la verdadera revolución es la del corazón. Esta es la historia de San Juan Pablo II. El papa que enseñó al mundo que incluso desde la cruz, se puede seguir sonriendo. El joven que un día sería llamado San Juan Pablo II comenzó su historia en un rincón olvidado de Europa, en una pequeña ciudad llamada Guadovis, donde el aire olía a pan recién hecho y a incienso de misa dominical. Allí, el 18 de mayo de 1920, nació Karol Józef Wojtyła, hijo de Karol y Emilia. Su familia era sencilla, profundamente creyente y marcada por el trabajo y la oración. Su madre, delicada de salud, solía decir que su hijo sería un hombre de Dios. No lo vería crecer lo suficiente para comprobarlo. La infancia de Karol fue una mezcla de risas y rezos, de juegos al aire libre y de tardes frente al altar. Desde pequeño, mostró una sensibilidad distinta, una forma de mirar el mundo con asombro. Le fascinaban los libros, la poesía, el teatro, y encontraba en las palabras un modo de tocar lo invisible. Era un niño alegre, fuerte, apasionado por el deporte, pero también profundamente contemplativo. Tenía algo que no se explicaba con facilidad, una luz que parecía no provenir de este mundo. Pero aquella luz pronto sería probada por las sombras. Primero, la muerte tocó su hogar. A los 9 años perdió a su madre, Emilia. 2 años después, su hermano Edmund, médico, murió tras contagiarse atendiendo a un enfermo. Solo quedaron él y su padre, un hombre silencioso, piadoso, de una fe inquebrantable. Juntos compartían largas noches de oración. Karol recordaría más tarde que muchas veces, al despertar en la madrugada, encontraba a su padre de rodillas, rezando. Y esas imágenes se grabaron en su alma para siempre. Pero cuando Karol tenía 21 años, también su padre falleció. Aquel día, el joven estudiante volvió a casa y encontró a su único compañero de vida muerto en la cama. Se arrodilló, lloró en silencio y comprendió que había quedado completamente solo en el mundo. Sin embargo, ese vacío no fue destrucción, fue semilla. En esa soledad, que para muchos sería desesperación, Karol experimentó una presencia más profunda que cualquier compañía humana, la presencia viva de Dios. Mientras el mundo se hundía en guerra, él se aferró a la fe. Era 1939 y los ejércitos nazis invadían Polonia. Las universidades fueron clausuradas. Los sacerdotes eran perseguidos. Miles eran asesinados o deportados. Karol trabajó en una cantera, levantando piedras durante largas horas bajo el frío y la vigilancia de los soldados. Pero incluso allí, mientras sus manos se llenaban de heridas, su mente estaba en oración. Entre el ruido de los martillos y el polvo de las rocas, comenzaba a escuchar la voz que le daría sentido a todo. Fue en ese tiempo oscuro donde Dios lo llamó con claridad. Una noche, después de una jornada agotadora, sintió dentro de sí una certeza imposible de ignorar. Karol, quiero que seas mío. Quiero que me sigas. Era un llamado que no venía del ruido, sino del silencio. No del miedo, sino del amor. Y él, sin pensarlo 2 veces, respondió con su vida. Se unió entonces al seminario clandestino de Cracovia, dirigido en secreto por el arzobispo Sapieha. Era una época en la que ser seminarista podía costar la vida. Las clases se daban en sótanos, las misas se celebraban de noche, y cada paso hacia la vocación era un acto de valentía. Mientras muchos jóvenes empuñaban armas, Karol empuñaba el Evangelio. Mientras otros planeaban venganza, él aprendía a amar a los enemigos. En medio de la guerra, descubrió que su verdadera misión no era sobrevivir, sino salvar almas. Leía a San Juan de la Cruz, meditaba sobre el misterio del sufrimiento, y comprendía que la cruz no era derrota, sino redención. Esa convicción lo acompañaría toda su vida. Cuando fue ordenado sacerdote en 1946, Karol Wojtyła ya no era el joven huérfano de Wadowice. Era un hombre moldeado por el dolor, purificado por la oración y completamente entregado a Dios.
Su corazón, antes herido por la pérdida, ahora ardía con un amor universal. Y desde ese momento, comenzó a recorrer un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que podía imaginar. En los años siguientes fue párroco, confesor, profesor y amigo de los jóvenes. Caminaba junto a ellos por las montañas, reía con ellos, los escuchaba, los enseñaba a descubrir a Dios en lo cotidiano. Su sacerdocio era una extensión de su humanidad, profunda, alegre y auténtica. Muchos lo llamaban el Padre Carol, pero para quienes lo conocieron, era más que un sacerdote, era un alma que reflejaba a Cristo. Y así, poco a poco, su nombre comenzó a resonar fuera de Polonia. Su voz, firme pero tierna, cruzaba fronteras. Su pensamiento, impregnado de amor y verdad, comenzaba a inspirar a toda una generación. Nadie lo sabía todavía, pero el joven sacerdote de mirada serena y paso firme estaba destinado a cambiar el rumbo de la Iglesia y del mundo. Porque en aquel sí que dio entre el dolor y la esperanza, Dios ya había comenzado a escribir una historia eterna. Karol Wojtyła había respondido al llamado. Y ese llamado, sellado con lágrimas, trabajo y fe, fue el comienzo de la santidad que transformaría la historia moderna de la humanidad. Cuando Karol Wojtyła fue elegido papa en 1978, el mundo contuvo el aliento. Un papa venido del este, de un país oprimido por el comunismo, subía al trono de Pedro con un mensaje que haría temblar los cimientos de la historia. No tengan miedo. Abran las puertas a Cristo. Aquel día, en la plaza de San Pedro, no solo comenzaba un pontificado. Comenzaba una revolución espiritual. Desde el primer momento, San Juan Pablo II rompió las barreras del protocolo. Salía a las calles, abrazaba a los enfermos, tocaba a los niños, hablaba con los jóvenes como un padre y con los poderosos como un profeta. Su sola presencia irradiaba algo que el mundo moderno había olvidado, la autoridad de la verdad dicha con amor. Pero donde hay luz, las sombras siempre intentan volver. Era el 13 de mayo de 1981, día de la Virgen de Fátima. El Papa recorría la plaza de San Pedro saludando a la multitud. De repente, un disparo. Luego otro. El sonido seco de las balas rompió el aire y el silencio se hizo grito. Juan Pablo II cayó en los brazos de sus asistentes, herido gravemente, con la sotana blanca teñida de rojo. El mundo entero se estremeció. Durante horas, millones de personas rezaron mientras los médicos luchaban por salvarle la vida. Y cuando despertó, todavía débil, su primera pregunta fue por el hombre que había intentado matarlo. Semanas después, lo visitó en la cárcel. Se sentó frente a él, lo miró a los ojos, y lo perdonó. No fue un gesto político, fue un acto sobrenatural. El hombre que había sentido la muerte tan cerca no guardó rencor, sino compasión. Años más tarde diría: una mano disparó, otra mano guió la bala. Refiriéndose a la protección de la Virgen de Fátima. Ese momento marcó su vida y su pontificado. Desde entonces, el mundo comprendió que aquel papa no hablaba de perdón, vivía el perdón. Pero su lucha no terminó ahí. Fue un testigo de la fe en medio de las tensiones del siglo XX, el comunismo, la caída del muro de Berlín, la cultura del materialismo y la pérdida del sentido de Dios. A través de sus viajes, sus discursos y su presencia, levantó la voz en defensa de la dignidad humana. Fue un papa que habló de derechos, pero sobre todo de esperanza, que enfrentó ideologías con la fuerza del Evangelio, no con armas, sino con la palabra y la oración. Su papel en la caída del comunismo fue decisivo. Desde su primera visita a Polonia, en 1979, millones de personas salieron a las calles gritando: «¡Queremos a Dios!». Aquella fe colectiva encendió una chispa que ningún régimen pudo apagar. Sin discursos políticos ni guerras, un papa armado solo con el rosario ayudó a derrumbar el muro que había dividido al mundo por décadas. Pero las batallas más duras no se libran siempre en los escenarios públicos. Las suyas, las más profundas, se libraron dentro de su propio cuerpo. En los últimos años de su vida, el Parkinson fue consumiendo su fuerza. Su voz se volvió temblorosa, sus manos débiles, sus pasos lentos. El hombre que había cruzado el mundo ahora apenas podía levantar la cabeza. Y sin embargo, siguió apareciendo en público, mostrando al mundo lo que pocos se atreven a mostrar, que el sufrimiento también puede ser un acto de amor. Cada vez que se asomaba a la ventana del Vaticano, la multitud guardaba silencio. Su cuerpo parecía vencido, pero su alma seguía ardiendo. Muchos recordarán el último Viernes Santo que presidió. Incapaz de cargar la cruz, la tomó entre sus brazos, la apretó contra su pecho, y la sostuvo así, en silencio,
como quien abraza su destino. Esa imagen fue más poderosa que cualquier sermón. Juan Pablo II no habló del valor del dolor, lo vivió. No habló de la cruz, la abrazó. No habló del amor, lo encarnó hasta el último aliento. El 2 de abril de 2005, a las 9:37 de la noche, mientras miles de fieles rezaban con velas encendidas bajo su ventana, el Papa cerró los ojos y partió al encuentro de aquel al que había servido toda su vida. Sus últimas palabras fueron un susurro: «Déjenme ir a la casa del Padre». Y el mundo entero lloró. Pero en aquel silencio, una certeza quedó grabada en millones de corazones: que aquel anciano que tanto amó, tanto sufrió y tanto perdonó, ya había vencido. El 2 de abril del año 2005, el mundo entero estaba en silencio. Afuera del Vaticano, miles de fieles rezaban con los ojos fijos en una ventana iluminada. Adentro, un anciano vestido de blanco, consumido por la enfermedad, ofrecía su último sacrificio: entregar su espíritu en paz. A las 9:37 de la noche, su corazón se detuvo. Y en ese instante, como si el cielo y la tierra se hubieran puesto de acuerdo, las campanas de Roma comenzaron a sonar. En las plazas, en las calles, en los hogares, la noticia corrió como un eco que atravesaba el tiempo: el Papa ha muerto. Pero los que lo conocieron sabían que no era el fin. Era su Pascua. Era el paso definitivo hacia aquel a quien había amado toda su vida. Mientras el viento agitaba las velas de miles de peregrinos reunidos en oración, muchos sintieron una extraña paz. Un periodista, conmovido, dijo aquella noche: «Hoy, el mundo perdió a un hombre, pero el cielo ganó a un santo». San Juan Pablo II se fue como había vivido, sin miedo, con serenidad, entregándose por completo a la voluntad de Dios. Su cuerpo quedó débil, pero su espíritu se volvió inmenso. Su voz se apagó, pero su mensaje comenzó a resonar con más fuerza que nunca. Su pontificado no fue solo una etapa en la historia de la Iglesia, fue un renacer espiritual para toda una generación. Durante 26 años caminó entre pueblos y culturas, habló 104 lenguas y tocó la vida de millones de personas. Ningún papa había viajado tanto, ni había sido tan cercano. Y cada viaje, cada palabra, cada gesto, tenía un mismo propósito: recordarle al mundo que el amor de Cristo puede cambiarlo todo. Su mensaje fue claro y eterno: no tengan miedo. 3 palabras que no solo marcaron el inicio de su pontificado, sino que definieron toda su vida. No tengan miedo. Aunque el mundo parezca oscuro, no tengan miedo. Aunque el dolor parezca interminable, no tengan miedo. Porque Dios camina con nosotros incluso cuando todo parece perdido. San Juan Pablo II nos enseñó que la fe no es una teoría, sino una entrega. Que la santidad no consiste en no sufrir, sino en amar en medio del sufrimiento. Que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la humildad de servir. Su ejemplo fue el de un pastor que no se escondió del dolor, sino que lo abrazó hasta el final. Mostró al mundo que el valor de la vida humana no se mide por la fuerza del cuerpo, sino por la fidelidad del corazón. Y en su enfermedad, cuando muchos esperaban que se retirara, él eligió seguir presente, seguir visible, seguir enseñando. Porque sabía que su fragilidad era también un evangelio vivo. En aquellos últimos años, cada aparición suya era una lección silenciosa. Una lección sobre la dignidad de la vejez, sobre el sentido del sufrimiento, y sobre la belleza de confiar cuando ya no se puede más. Sus manos temblaban, pero seguían bendiciendo. Su voz se quebraba, pero seguía proclamando esperanza. Su cuerpo se inclinaba, pero su alma se mantenía de pie. Y así, aquel papa que un día desafió imperios y derrumbó muros con la palabra de Dios, terminó su vida predicando sin hablar, solo con su presencia, solo con su cruz. Después de su partida, Roma se convirtió en un río humano. Millones peregrinaron para despedirlo. Muchos recordaron aquel día de su elección, cuando dijo al mundo: «Abran las puertas a Cristo». Y comprendieron que, con su muerte, esas puertas se habían abierto de par en par. En 2014, fue canonizado por el Papa Francisco, y la Plaza de San Pedro volvió a llenarse de almas de todos los rincones del mundo. Banderas, lágrimas, cantos, oraciones. Todo se unía en un solo grito de gratitud. Santo súbito. Santo ahora. Y es que no hacía falta esperar. La santidad de Juan Pablo II ya se había visto en vida, en su mirada, en su perdón, en su entrega. Hoy, su legado sigue ardiendo en el corazón de la Iglesia. Cada joven que reza, cada familia que defiende la vida, cada alma que elige perdonar en lugar de odiar, lleva en el alma una chispa de su fuego.
porque su testimonio no terminó con su muerte. Su vida fue un puente, entre el dolor y la esperanza, entre el hombre y Dios, entre la tierra y el cielo. San Juan Pablo II nos recordó que no hay noche sin amanecer, ni cruz sin resurrección. Nos enseñó que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en elegir el bien. Y que la fe no se impone, se propone, con amor, con verdad y con alegría. Su lema, totus tuus, todo tuyo, dirigido a la Virgen María, fue el resumen de toda su existencia. Porque al final, Karol Wojtyła no se pertenecía a sí mismo. Pertenecía a Dios, a María y al mundo que tanto amó. Y quizás ese sea su mensaje más profundo. Que solo cuando uno se entrega por completo, cuando se vacía de sí, puede llenarse de lo eterno. San Juan Pablo II no dejó monumentos, dejó caminos. Caminos de fe, de esperanza, de amor. Caminos que siguen abiertos para quienes, como él, decidan confiar. Y así, su voz sigue viva, suave pero firme, resonando más allá del tiempo. El futuro empieza hoy, no mañana. No tengan miedo. Abran las puertas a Cristo. Porque mientras haya alguien que se atreva a creer en el amor de Dios, mientras haya almas que se levanten después del dolor, San Juan Pablo II seguirá viviendo. En la Iglesia, en el mundo, y en el corazón de cada creyente que, como él, se atreva a decir: totus tuus, María. Todo tuyo, Jesús. La historia de San Juan Pablo II no termina en los libros ni en las estatuas. Sigue viva, en cada corazón que decide levantarse después del dolor, en cada alma que perdona, en cada joven que se atreve a creer que la santidad también es posible hoy. Su vida fue una carta abierta del amor de Dios al mundo moderno. Una carta escrita con sacrificio, con esperanza y con la fuerza de quien se dejó moldear por el Espíritu Santo. Y su mensaje, ese no tengan miedo, sigue siendo un llamado para ti, para mí, para todos nosotros. No tengamos miedo de amar. No tengamos miedo de perdonar. No tengamos miedo de abrirle el corazón a Cristo. Porque si San Juan Pablo II nos enseñó algo, fue que el Evangelio no es una teoría, es una aventura. Una aventura que vale toda la vida. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste esa paz que solo Dios puede dar, te invito a seguir con nosotros. A seguir descubriendo las vidas de quienes, como él, se atrevieron a creer contra toda esperanza. Suscríbete, comparte este video, y únete a esta comunidad que busca que la voz de los santos no se apague, sino que siga transformando corazones. Juntos, podemos hacer que sus historias sigan cambiando vidas, una alma a la vez. Porque la santidad no está en el pasado. La santidad es ahora. Y Dios te está llamando, como llamó un día a Karol Wojtyła. A que le digas también: totus tuus. Todo tuyo, Señor.